Y es un gusto tener al rector de la universidad, Roberto Marcarián. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenos días. Bueno, muchos temas. El próximo 9 de mayo, miércoles 9 de mayo, elecciones universitarias que son obligatorias. Marcarián irá por la reelección. No, las elecciones no tienen que ver con Marcarián. No, bueno. Y Marcarián ha resuelto no decir nada sobre su candidatura hasta las elecciones, porque me parece malo que el posible o el nuevo rector y el actual rector anden metiéndose con las elecciones que son mucho más generales y que no lo involucran a él directamente, más que como votante en la Facultad de Ciencias. He decidido postergar qué hacer con mi continuación eventual hasta después de esa fecha. Y esto no quiere decir que sea ni no ni sí, pero prefiero que sea más libre la elección, que no estén votando a favor o en contra de Marcarián. Esa es la posición. Pienso que en 20 días o algo así tomaré una resolución que depende un poco de mi familia, depende de mi salud y depende de que me voten también, obviamente, porque este es un cargo que se disputa cada vez. Es cierto que hay tradición de reelección en la universidad. Los últimos 3 rectores fueron reelectos todos, en algunos casos sin oposición. El caso de Arocena fue ese, en la última hace 8 años. El de Brovetto también, el de Lichtenstein también. Así que todo el mundo considera que 4 años parece poco para un cargo de estas dimensiones, pero personalmente he decidido esperar un poco. Yo estoy bien, se me ve contento en el cargo, yo creo que eso es muy notorio. Me siento en mi salsa. Yo viví mi vida en la universidad, le debo todo al sistema público de educación y por lo tanto servir al país en esa vía me parece una cosa muy natural. Pero elecciones son elecciones, hay que esperar. Muy bien. ¿Te parece, Ana María, que vayamos a un tema menos complejo, capaz? que tiene que ver con la realidad que vive hoy el país y con lo que fue un compromiso de campaña electoral en 2014, que se expresa en una palabra que tiene muchas lecturas, que es la de tender hacia un 6% para la educación y un 1% para la investigación y el desarrollo. Y en los hechos, ese objetivo no se estaría cumpliendo por más que el gobierno anuncia que va a hacer todos los esfuerzos por acercarse a esa cifra. Pero ¿cómo impacta particularmente en la Universidad de la República esa realidad? Tomando en cuenta que la UDELAR hace un par de años presentó un documento con lo que era su proyecto, sus expectativas y sus necesidades, que supera ampliamente los dineros con lo que va a contar. Eso es así. El documento es el plan de trabajo del quinquenio para el que hicimos la solicitud. Es un libro de unas 100 y pico de páginas que ha sido, cada vez que lo presentamos, lo explicamos en el Parlamento, donde sea, ha sido muy bien recibido como un plan programático de la institución. Su crecimiento, el mantener algunos valores, democratizarse más en cuanto al alumnado, mantener la calidad de la investigación, está todo incluido ahí. Y lo básico de la solicitud que vamos a hacer en la rendición de cuentas está referido a ese documento. Está bien la referencia que se hace. Es un documento que tiene la fachada de la universidad con un brillo de sol a la izquierda, lo tengo adelante en mis ojos, no lo traje ahora, pero tiene una tapa muy linda. Y lo cierto es que, como usted dice, el documento dice lo que querríamos hacer en los 5 años y en la medida en que querríamos hacerlo realmente, la solicitud va a estar basada en ese documento y en los montos que están indicados allí para el fin del quinquenio, efectivamente. Anoche, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, hablando del presupuesto educativo, decía, si se va a atender al 6% en el periodo, no es lo mismo estar en este momento en 4,5 que en un porcentaje mayor, porque efectivamente eso sí se puede entender como un tender, pero si seguimos exactamente en el mismo porcentaje, en el 4,5, 4,8, no se está atendiendo. ¿Usted siente que eso es así, que no se está atendiendo al 6%, o por lo menos no se está llegando a esa tendencia ni siquiera? Bueno, el verbo tender es un verbo de difícil precisión y yo creo que va a ser difícil que se llegue. La tendencia quiere decir que querrían hacerlo. Y creo que el país lo necesita, que esto lo debo decir muy claro, porque más allá de deficiencias que podamos tener el sistema educativo en todos sus niveles, el sistema público, el sistema privado, el sistema terciario, el sistema primario, el país necesita invertir más. El hecho de que estemos a distancias muy grandes de lo que invierte
el mundo desarrollado y nos estemos separando cada vez más, que ese es el problema, porque en el mundo desarrollado se invierte el 6%, ya es una cifra que está por debajo de las grandes inversiones de los países grandes. Hace que la distancia en llegar al conocimiento avanzado, en tener una formación buena, de calidad a todos los niveles, sea cada vez más difícil. Así que el país debería hacer un esfuerzo por llegar al 6% y si no lo logra ahora debería tener planes claros para obtenerlo en un futuro muy cercano. Ahora bien, Marcarián, poniéndonos un poco del lado del que nos está mirando y que todos los días es bombardeado con información. Hace pocos días se ponía de manifiesto lo que es la industria del software como industria siempre en crecimiento, como industria con desempleo cero, como un factor de exportación del Uruguay muy importante. Titulares de diarios que hablaban de Uruguay, el Silicon Valley de Latinoamérica. ¿Cómo esos titulares pueden reflejarse en lo que usted está poniendo de manifiesto? Cuando dice, nos estamos retrasando porque no estamos investigando, porque no estamos teniendo capacidades, pero a su vez a la gente también le decimos otras cosas. No, la capacidad de producir esas cosas y otras, porque hay cuestiones de biotecnología que son muy avanzadas también, cuestiones de medioambientales, que donde somos un país avanzado, cuestiones de ciencias sociales, donde hay efectivamente grandes logros en diversos terrenos, no le quitan que ahora estemos necesitando seguir creciendo. Que el país tiene una educación estructural buena, no cabe duda. Las grandes inversiones que el país hizo, el propio edificio de la universidad hecho en los años 15, 10 del siglo pasado, tiene más de 100 años de edificio, son la muestra de que el país invirtió mucho y lo hizo bien y logró grandes avances en diversas ramas. Ahora estoy hablando de la educación terciaria, nuestra responsabilidad principal. Eso no le quita que para poder seguir creciendo a ese ritmo, tenemos que darle, por un lado, ocupación a nuestros jóvenes investigadores para que trabajen en el país, cosa que está decididamente debilitándose muy fuertemente. El decano de la Facultad de Ciencias ha sido particularmente claro, porque las ramas en las cuales la desocupación es cero son 2 o 3, se hace mucho ruido con esas ramas y está muy bien que se haga y estamos avanzados, pero no pasa de ahí. En el agro seguimos con problemas, en las investigaciones básicas seguimos con problemas, el afán por enseñar más, la cantidad de alumnos que seguimos recibiendo sigue siendo muy grande. El país está diversificando su sistema terciario y aún así la gran población estudiantil está en la Universidad de la República, en el interior y en Montevideo, porque en el interior puede que se haga más ruido porque es más novedoso, pero en Montevideo también crecimos prácticamente a los mismos niveles. El esfuerzo de crecer en cosas nuevas es costoso. Toda la operación con el interior, para seguir algo que ya nombré, significa edificios nuevos, significa radicar gente en el interior, significa buscar en el exterior gente que quiera venir a trabajar, digamos que en Salto o en Rocha, y eso no es fácil. Ese esfuerzo se ha mantenido y se ha mantenido con, entre comillas, porque eso es técnicamente es difícil de explicar, con las economías que hacemos de las inversiones que tuvimos en el periodo anterior. Economía que sí que es dinero que se recicla de alguna manera, se ve particularmente en la parte de construcciones, donde efectivamente una buena planificación nos permite seguir aumentando los locales buenos. La FIC es el ejemplo más claro, la Facultad de Información y Comunicación, pero ahora estamos, dentro de poco ustedes van a dar la gran noticia de que vamos a firmar el convenio para comenzar en grande las obras de veterinaria en el cruce de la Ruta 102 con la Ruta 8, ahí frente al Estadio de Peñarol y de Zona América, una obra inmensa que vamos a ocupar 6 manzanas. Eso se está haciendo a pura planificación muy ordenada. Y eso da trabajo, lleva tiempo y a la vez es atrasado, porque tenemos una facultad de química en muy mal estado, tenemos una facultad de medicina horrible, el hospital de clínica ya hemos hecho mucho ruido y ahí está. Y el alumnado crece a un ritmo de 2-3% anual, y crece y las capacidades de atenderlo bien están decreciendo. Esa es la pura verdad. ¿Cómo está la situación del Clínicas? La situación de Clínicas es que con este cambio de destino de un impuesto a la botella de cerveza, lo explico muy corto, pero es así, que se votó en la rendición cuenta pasada, van a haber mejorías parciales, pequeñas. Yo doy los números porque los números cantan sobre las dimensiones que tiene eso. Según el Ministerio de Economía, vamos a obtener unos 3 millones de dólares por año en virtud de esa extraña ley que se votó el año pasado. Pero nosotros estamos pensando en 3 millones, póngale que en 4 años son 12 millones, inflo 15 millones de dólares.
pero precisamos 150 millones nosotros para tener un buen hospital de clínica. Se está haciendo un esfuerzo por mejorar las salas, transformarlas en salas más individualizadas, para decirlo de alguna manera, mejorar los baños, o sea, hay mejoras, pero son totalmente parciales y es clarísimo que el país necesita tener un hospital de clínica donde no solo se atienda, sino que se forme bien a la gente, porque el gran formador de médicos y de enfermeros y variantes relacionadas con la salud humana se forman ahí. El proyecto de participación público-privado para el Clínicas quedó por el camino, ¿verdad? Sí, sí, eso está, la resolución tomada. Se hizo un estudio, gastamos un poco de plata para hacer el estudio debidamente, comenzando la aplicación de la ley de PPP, y los resultados fueron que para hospitales, para estructuras complejas como son los hospitales, las PPP son muy complicadas y en virtud de eso desistimos de utilizarlo. Fue tal cual y fue votado por unanimidad por el Consejo Central, no hubo duda sobre eso. Mire, le voy a hacer un planteo de la época del gobierno del doctor Jorge Valle, cuando el propio expresidente hablaba de que era más lógico invertir en un nuevo hospital universitario que atender según él, costosísimo mantenimiento del edificio actual. A lo largo de estos años tan cerca de la cosa, de alguna manera esa situación usted se la ha planteado, la necesidad de que en algún momento la Universidad de la República diga, bueno, tendríamos que encarar un nuevo hospital universitario distinto, con otras capacidades y con un mantenimiento bastante menos costoso del que requiere Clínicas. Los estudios que se hicieron incluyeron esos estudios. Hubo estudios de una consultoría española que contrató el gobierno a través de la OPP y de una consultoría privada uruguaya, y los hicimos nosotros para los estudios de nuestra PPP, de la que planificamos eventualmente hacer. En ambos casos dan de que el edificio es noble, que tiene pocos problemas estructurales, los tiene, pocos que sí, pocos. Eso fue una cosa que yo promoví muy fuertemente, que nosotros no podíamos meternos a agarrar un edificio de ese tamaño sin saber que iba a soportar lo que queríamos hacer. Se hicieron estudios por técnicos buenos, algunos de Facultad de Ingeniería, otros aportados desde afuera, y eso dio que efectivamente los costos relativos de estructura en los 150 millones eran bajísimos, porque 155 no es nada, por decir de alguna manera, ¿no? Así que yo estoy convencido que el edificio que es paradigmático para el país, corresponde arreglarlo, y corresponde que el hospital sea más bajo, para decirlo rápido, y que los pisos de arriba queden para otras finalidades de enseñanza u otras que la universidad misma necesita y se pueden destinar para otras cosas como fue más o menos planificado en su momento.